Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar o vamos a desarrollar sobre los componentes y las propiedades del suelo como tal. En este caso vamos a hablar solamente de las propiedades físicas del suelo. Bueno, en general, las propiedades del suelo son tres: las propiedades físicas, las propiedades mecánicas y las propiedades hidráulicas que nosotros habíamos hablado en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, acá, pues, aparece las propiedades físicas como relación de vacíos o vacíos en el suelo, densidad, humedad, saturación, porosidad. En las propiedades mecánicas podemos ver resistencia, capacidad de resistencia al deslizamiento y a soportar cargas, fricción y cohesión. Propiedades hidráulicas como permeabilidad, gradiente hidráulico, presión de poro, presión de agua. Dentro de las propiedades físicas, ¿verdad? Está las más importantes como relación de vacíos, porosidad y saturación. El suelo se distingue de tres fases. Constituye la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. La fase sólida está formada por partículas minerales del suelo, incluyendo la capa sólida absorbida. Como ustedes pueden ver en el esquema que tenemos acá, ¿verdad? Podemos observar un esquema de, digamos, de alguna manera, el dibujo o la gráfica de un suelo con partículas, aire y agua, ¿verdad? Las partículas son las que están marcadas con líneas, las partes blancas son el aire y las partes sombreadas es el agua, como tal. La líquida, que es el agua, es decir, el agua libre específicamente. Aunque en los suelos puede existir otros líquidos de menor significación, como por ejemplo un suelo contaminado con gasolina o con algún otro líquido, pero normalmente se toman como menor significación digamos, en el hecho de realizar cálculos. La fase gaseosa comprende sobre todo el aire. Si bien puede estar presente otros gases, vapores sulfurosos, anhídrido, carbónico, etcétera, entre otros. La fase líquida y la fase gaseosa del suelo suelen comprender el volumen de vacío. Es como así aparece en este esquema separando aire, agua y sólido, donde el aire y el agua se denotan como el volumen de vacío. Si podemos mirar acá, ¿verdad? Donde estoy señalando con el cursor, allí aparece una línea que dice BB. Esa línea corresponde a digamos, abarca aire y agua y eso corresponde al volumen de vacíos. Se dice que un suelo es totalmente saturado cuando sus vacíos están ocupados por agua. Es decir, no existiera el aire, esta fase de aire, entonces el suelo estaría saturado y nosotros hablaríamos de saturación al 100%. Cuando existe el aire, ¿verdad? Pudiéramos hablar de saturaciones, ¿verdad? Que van de 0 a 100% o 0 a 1. Un suelo en tal circunstancia consta como caso particular de solo dos fases, la sólida y la líquida. Muchos suelos yacientes bajo el nivel freático son totalmente saturados. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de lo que es el nivel freático, ¿verdad? Es el agua permanente que está en algunos suelos donde este, cuando se hacen las aperturas o las exploraciones del suelo, aparece el agua como, como digamos, de una manera abundante, como tal, marcando un cierto nivel.
Ahora, si nosotros observamos acá, ¿verdad? En este esquema que está acá, está dividido el esquema en volumen y peso. Como podemos ver acá, si lo observamos, W lo estamos marcando como peso. Acá aparece en el esquema de todo el material, dice peso total W, volumen total V, ¿verdad? Ahora, en el esquema trifásico separado aire, agua y suelo, vemos cómo se toma en cuenta el peso total de la muestra como W mayúscula, el peso del agua como W mayúscula W y el peso del sólido W mayúscula W sólido. Me disculpan un momento porque el equipo se va a pausar porque se descargó la batería. Ok, ya puse a cargar la PC. Entonces, continuamos. Si vemos el esquema aire, agua, suelo, como les iba diciendo, WS es el peso del sólido. Al peso específico del agua, nosotros lo llamamos gamma del agua, ¿verdad? Y al peso específico del sólido lo llamamos G sub S. Podemos ver en este esquema, en el lado donde se discrimina de alguna manera los volúmenes, vemos el volumen de la muestra total, es el volumen, es la letra V mayúscula, ¿verdad? El volumen puede comprender agua, aire y suelo, pero también agua y suelo solamente para los suelos saturados, casos particulares. En el caso de el volumen de vacíos, vemos que conforman o arropa el aire y el agua, y dice V, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, también solamente la relación de vacíos puede ser conformada solamente con aire cuando ya el suelo está saturado. Vemos una subdivisión del volumen de aire llamado VA, volumen de aire, VW es volumen de agua y VS es el volumen del sólido. Entonces, si vemos esta expresión de volumen, dice que el volumen total es el volumen de sólido más el volumen de agua más el volumen de aire. Y el peso del sólido, el peso de la muestra total es el peso del sólido más el peso del agua. Las relaciones de volumen. Las relaciones de volumen de uso común para las tres fases en un elemento de suelo son la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. La relación de vacíos se denota con la letra E y se define como la razón de volumen de vacíos al volumen de sólido. La porosidad se define como la razón de volumen de vacíos del volumen total de la muestra. Fíjense que el volumen de vacíos es perdón, la relación de vacíos es el volumen de vacíos respecto al volumen de sólidos. O sea, si vemos la diapositiva anterior, vemos que esto al volumen de sólido sería la relación de vacíos, E. Mientras que porosidad es el volumen de vacíos, ¿verdad? El volumen de vacíos que componen de aire y agua, o solo o agua, respecto al volumen total de la muestra. Entonces, aparentemente parecieran lo mismo, pero la relación es distinta. Este es volumen de vacíos respecto al volumen de sólidos
Y la porosidad es el volumen de vacíos respecto al volumen total de la muestra. Y se denota con la letra N. El grado de saturación con la letra S se denota como el volumen que existe de agua respecto a los vacíos. Entonces, si vemos la diapositiva anterior, vemos que si el volumen de vacíos es igual al volumen de agua, sería 1 entre 1 y sería 100. Ahora, si el volumen de aire representa un porcentaje del volumen de agua, pues entonces ahí encontraríamos valores menores que 1. Y si lo multiplicamos o lo llevamos a porcentual, multiplicándolo por 100, nos podría dar valores entre 0 y el 100% de saturación. La relación de vacíos es un valor que se encuentra entre 0 y 1, la saturación entre 0 y 1, entre 0 y 100, y la relación de vacíos E sí es un valor que está comprendido entre 0 y infinito, o E infinito. Vamos a ver la relación que existe entre la porosidad y la relación de vacíos. A ver, si ubicamos que la ecuación que vimos anteriormente, que dice que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos entre el volumen del sólido, podemos discretizar, ¿verdad? Esta ecuación utilizando el esquema trifásico aire, agua y suelo. Como dice que el volumen es el volumen de vacío entre el volumen del sólido, pero si nosotros agarramos el volumen total de la muestra y le restamos la relación de vacíos, ¿verdad? Encontramos que la relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen total de la muestra menos el volumen de vacíos. Este es un artificio que vamos a utilizar para que aparezca de alguna manera la relación de vacíos, que es el volumen de vacíos entre el volumen total de la muestra, ¿verdad? Que es lo que nos aparece acá en esta expresión. Estamos buscando que nos aparezca esta expresión, volumen de vacío entre el volumen total, para poder colocarlo como N. Y si lo vemos acá, lo vemos que si ahora esta expresión la dividimos toda entre el volumen, tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Los componentes de cada uno, dividimos entre el volumen de vacío, volumen de vacío, volumen de vacíos, vemos que el volumen de vacíos entre volumen, esto sería N. El volumen total entre volumen total me dará 1 menos volumen de vacío entre el volumen total me vuelve a dar N. Y aparece esta expresión de la relación entre relación de vacíos y porosidad. Si despejamos acá, ¿verdad? Si despejamos de esta expresión, despejamos la porosidad, encontramos que N es E entre 1 más E. Eso es lo que se indica. Entonces, si hacemos un esquema trifásico de las tres fases del suelo, gaseosa, líquida y sólida, podemos también esquematizar de esta manera, ¿verdad? Que diciendo que la relación de vacíos es igual a E. Es lo primero que tenemos que decir, que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos. Ahora, para el arreglo o para hacer las operaciones analíticas de relaciones volumétricas y gravimétricas, conviene establecer que el volumen de vacíos sea igual a 1. Es decir, volumen de vacíos igual a la unidad. A la unidad. Eso lo hacen los autores para poder manejar con muchísima facilidad la interacción entre las ecuaciones y así encontrar otras propiedades que nos ayuden a identificar todas las propiedades volumétricas y gravimétricas del suelo. Entonces hay que poner mucha atención porque esto lo vamos a seguir usando. Eh, Oye, me equivoqué aquí. Aquí no debería haber colocado volumen de vacío, sino volumen de sólido. A ver, ¿cómo podemos corregir esto acá? A ver, borro acá. Y ahora sí reescribo. Me disculpan, pero no quiero volver a repetir
¿cómo se llama? La diapositiva y es el volumen de sólido, ¿verdad? Ok, listo, corregido. Es el volumen de sólido. Ahora, me sigue apareciendo lo que acabo de copiar, entonces vamos a borrar todo esto, la B, borramos la S, porque si no me va a seguir apareciendo en las siguientes diapositivas. A ver, por aquí todavía aparece. Ok, listo. Bueno, entonces vemos de nuevo el esquema, ¿verdad? Donde aparece de nuevo lo que es la relación de vacíos. Dice que para arenas bien gradadas entre 0,43 y 0,67, porosidad N igual a 30 hasta 40%. En arenas uniformes de 0,51 a 0,85, porosidad entre 34 y 46. A ver, sí, yo sé que de repente se estarán preguntando qué es una arena bien gradada y qué es una arena uniforme. Una arena bien gradada es, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen lo que son tamices, pero un tamiz es un elemento que me permite tamizar y dejar algunas partículas sobre él y dejar pasar otras partículas de menor tamaño. En el laboratorio de suelos, para que más o menos entiendan, si yo llego a colocar 10 tamices, ¿verdad? Y coloco 1.000 gramos de una muestra que he seleccionado aleatoriamente, ¿verdad? Y esa muestra la tamizo en los 10 tamices, más o menos para que el suelo esté bien gradado, deberían quedar más o menos la misma proporción de partículas en cada tamiz. Es decir, si yo coloqué 10 tamices, el valor que debe quedar en cada tamiz o el peso que debe quedar en cada tamiz es aproximadamente 100 gramos, 99, 100, de tal manera que me está diciendo que hay una buena distribución de tamaños. Ahora, cuando es un suelo uniforme, una arena uniforme, quiere decir que la arena está quedando solo. Es decir, pudiera decir, si agarré los 10 tamices y en el cuarto tamiz quedó casi el 100% de la muestra, o un 80, un 90, pues eso es una arena uniforme, porque todo está quedando en un solo tamiz. Por eso se llama uniformidad. Por ahí vamos a encontrar la palabra mal gradado también, es cuando la distribución en esos tamices, en unos queda más, en otros queda menos, en algunos no queda nada. Entonces, eso me lo va a demostrar una gráfica, ¿verdad? O analíticamente con unos coeficientes que se llaman coeficiente de uniformidad y coeficiente de cobertura, que más adelante lo explicaremos. Hablamos de relaciones de volumen, ahora vamos a hablar de las relaciones de peso. Recuerde que discretizamos volumen por un lado y peso por el otro lado. Cuando hablamos de las relaciones de peso, ¿verdad? Las comunes son el contenido de humedad y el peso unitario, ¿verdad? Y de por sí el peso de la muestra. Entonces, el contenido de humedad, llamado W, normalmente lo indicamos como W minúscula en porcentaje. También se conoce como el contenido de agua y se define como la razón del peso de agua al peso de sólidos en un volumen dado. Es decir, el peso del agua respecto al peso del sólido, ¿verdad? No es ni siquiera del peso total de la muestra, sino el agua que contiene respecto a la cantidad de sólidos que tiene. Entonces, este elemento o esta propiedad tan importante del suelo como la humedad, la calculamos de esta manera. Ya más adelante les explicaré cómo podemos calcular eso en el laboratorio. Hablamos aquí de peso unitario y el peso unitario normalmente se toma este que está acá, el gamma. Aquí deberíamos colocarle gamma H, pero en general uno dice gamma es el peso de la muestra dividido entre el volumen de la muestra. Cuando uno no tiene relación pesos, ¿verdad? Peso-volumen, podemos utilizar esta expresión, ¿verdad? La densidad también es la densidad unitaria del material multiplicado por la gravedad dividido entre 1000. Pero esta ecuación realmente nosotros no la utilizamos en mecánica de suelo, sino que utilizamos esta que aparece acá.
Dice que en ocasiones es necesario conocer el peso por unidad de volumen del suelo, excluyendo el agua. Esto se conoce como peso unitario del suelo seco. Es decir, nosotros podemos tener densidad húmeda. Cuando hablamos de densidad húmeda es porque tenemos el material, el peso de la muestra húmeda dividido entre el volumen de la muestra, entre el volumen total de la muestra. Ahora, cuando nosotros decimos densidad seca, que aparece D, decimos que es el peso del sólido seco dividido entre el volumen total de la muestra. Si lo llevamos a la expresión con densidad, ¿verdad? Unitaria del suelo, pues entonces sería, eh, bueno, el símbolo de densidad con la D por la gravedad dividido entre 1000. Eso es aproximadamente también la división de la densidad húmeda entre 1 más el contenido de humedad. Esta expresión también más adelante aprenderemos a deducirla. ¿Cómo se hace para llegar a esta expresión? También debemos conocer que el peso específico del agua es el peso del agua dividido entre el volumen del agua. Y el peso específico del sólido, es el peso del sólido dividido entre el volumen del sólido. Vaya que aquí quedó cortado y deberíamos colocarle V sub S. V sub S. Ojo para que lo escriban ahí en sus cuadernos. A ver, acá. Entonces, si logramos de alguna manera, ¿verdad? Evaluar de nuevo el sistema trifásico separado aire, agua y suelo, vemos cómo, ¿verdad? Aparecen como unas nuevas expresiones acá. Por ejemplo, que el volumen de vacío es igual a E, ya lo habíamos dicho anteriormente. El volumen de vacío es igual a E siempre y cuando sea con aire o sin aire. Si es solo agua o si es agua con aire, siempre va a ser el volumen de vacíos, ¿verdad? Ahora, dijimos también que el volumen de sólido lo vamos a tomar como uno, ¿verdad? Como uno. Entonces, si el volumen de vacíos es E y el volumen del sólido lo tomamos como uno, pues la totalidad de la muestra del volumen será B mayúscula, será 1 más E, ¿verdad? Ahora, ¿cómo logramos pasar de volumen a peso y cómo logramos obtener también que el volumen de agua sea igual al, al contenido de humedad multiplicado por G sub S? A ver, entonces, miremos esta expresión que está acá, estas dos expresiones. Peso específico del agua es el peso del agua entre el volumen del agua. Y el peso específico del alma sólido es igual al peso del sólido entre el volumen del sólido. Ahora, vamos a ver si podemos escribir acá con el lapicito, ¿verdad? Vamos a escribir una expresión, esta expresión del G sub S, ¿verdad? Esta expresión del G sub S de esta manera. A ver, G sub S, GS va a ser igual a el peso del sólido dividido entre, a ver, entre el volumen del sólido multiplicado por el gamma del agua. A ver, bueno, no sabría cómo insertar este símbolo, el gamma del agua, pero vamos a decir que si fuera como la R pequeña, agua, ¿sí? Esto que está acá que le estoy colocando es gamma del agua. Lo que pasa es que no sé cómo colocar símbolos acá. Entonces, esa es la expresión de peso específico relativo de los sólidos. Y el peso específico relativo de los sólidos no es más que la relación que existe del peso de un sólido, ¿verdad? Dividido entre el volumen de ese
sólido pero en volumen de agua a 4 grados centígrados. Esa es la expresión general de peso específico relativo de los sólidos. Entonces, de esto nos vamos a valer más adelante, al final de la diapositiva, les voy a explicar cómo se calcula el peso específico en el laboratorio. Esta es la expresión analítica, pero más adelante vamos a ver cómo se calcula ese GSUS en el laboratorio. Okay. Viendo ese valor de GSUS, ¿verdad? Y el valor anterior donde decimos que el peso específico, el gamma del sólido es el peso del sólido dividido entre el volumen del sólido y el gamma del agua, es el peso del agua entre el volumen de agua, ¿verdad? Vamos a generar, vamos a ver cómo encontramos el volumen del agua. Entonces, eh, decimos que G sub S también, entonces, el peso específico, G sub S también se reescribe como, a ver, como, vamos a escribir este como gamma del agua dividido entre el gamma del sólido, ¿verdad? Entre el gamma del sólido. Entonces, hagamos esta experiencia acá. Si yo digo que, es decir, sustituyendo, acá, escape, vamos a suprimir esto acá, no sé cómo suprimir esto. A ver, voy a silenciar y mientras que borro y ahorita vuelvo de nuevo. Ok, ya lo saqué. Lo que quiero es que veamos que si nosotros incluimos, donde dice aquí gamma del agua y gamma del sólido, incluimos estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué resultaría. Entonces, si yo coloco en la parte de arriba que el peso del sólido dividido, el peso del agua dividido entre el volumen de agua, dividido a su vez entre el volumen, el peso del sólido entre el volumen del sólido, ¿verdad? Al final encontraremos, que vamos a ver si lo logro escribir así. Sería como más fácil. GS, GS, qué feo. Sería igual a peso. Ay, Dios. ¿Y cómo retroceder? Ah, sí. Aquí, ¿cómo retroceder? Peso. No, 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 no. De verdad no me gusta esto. No me gusta esto. Vamos a revolvernos todo. Vamos a ver si lo podemos reescribir acá como texto. Vale. Entonces digo, G sub S va a ser igual. A ver, abriendo paréntesis, el peso del sólido, el peso del agua dividido entre el volumen de agua, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis,
peso del sólido entre volumen del sólido, cierro paréntesis. Esa sería la expresión. Ahora, aplicando doble C, nos quedaría, ok, aplicando doble C, nos debería quedar esta expresión, ¿verdad? Decimos que peso del agua, el mismo G sub S, GS, va a ser igual al peso del agua, perdón, al peso del sólido, a ver, peso del agua, peso del agua por el peso del sólido dividido entre volumen de sólido, así que aquí habría que abrir paréntesis, volumen del sólido por el peso del agua, por el peso del agua. Claro, aquí sería, a ver, peso del agua entre volumen del agua, y aquí es peso del agua entre eh, peso del sólido. Aquí abajo me queda, aquí sería volumen de agua. A ver, los de abajo, entonces aquí sería, a ver, aquí, digamos, escribí mal. Bueno, esto se me volvió un chorote porque, disculpe la expresión, porque acá escribí mal la expresión, ok, entonces aquí sería, a ver, tengo que borrar este también, entonces, G sub S, eso es lo que me estaba dando como mal, GS va a ser igual a el gamma del sólido dividido entre el gamma del agua. Así es. Entonces, por eso era que me estaba dando al revés, como tal. Entonces, si escribimos esta expresión, el gamma del sólido y el gamma del agua, entonces aquí esto sería, vamos a poner así como el igual a
peso del sólido aplicando, o sea, colocando las expresiones, sería entonces peso del sólido multiplicado por, claro, hay que colocar la expresión completa y aplicar de la doble C, o sea, sustituir el gamma del sólido y el gamma del agua, y luego aplicar doble C, multiplicar por el volumen del agua, ahora sí dividido entre volumen del sólido, bueno, colocamos el paréntesis aquí, volumen del sólido para identificar cómo es lineal la expresión entre el peso del agua. Claro, por supuesto, aquí debería aparecer el signo por. Acá. Entonces, fíjense, si nosotros logramos decir que el volumen del sólido es igual a uno, pues me queda la expresión, esto sería igual a uno, ¿verdad? El volumen del sólido es igual a uno. Entonces, si regenero la expresión, pues entonces me va a quedar el peso del sólido dividido entre el peso del agua, eso es lo que nosotros llamamos, nosotros contenido de humedad, y vamos a verlo acá más atrás. Entonces, ve, humedad es peso del agua entre el peso del sólido. Y eso es lo que estamos viendo acá, el peso del agua, ¿verdad? Entre el peso del sólido, ¿verdad? Entonces, si yo, a ver, despejo volumen de agua, ¿verdad? Volumen de agua, paso este que está multiplicando hacia acá, para donde está el G-S, y me queda dividiendo entre el peso del sólido. Y entonces así ya puedo reescribir la expresión como que el volumen de agua va a ser igual a el peso del agua entre el peso del sólido, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí paréntesis para que lo vean. Por G su S, por GS. Entonces, eso es igual como W peso del agua entre el peso del sólido es igual al contenido de humedad, pues entonces coloco humedad, que es el símbolo de la W pequeña, por GS. Entonces, esto es lo que aparece acá. Vamos a colocar aquí igual. Es lo que aparece acá, W por GS. Eso es lo que quería demostrarles acá en esta, en esta diapositiva. Ya sabemos esto que está acá. Ahora, ¿cómo determinamos el peso del sólido? Pues si despejamos de esta expresión que está acá, despejamos el peso del sólido, pues evidentemente, y colocamos que el volumen de sólido es igual a uno, ¿verdad? Pues evidentemente entonces el gamma del agua multiplicado por el G sub S me da el peso del sólido, que es esta expresión que está acá. Volumen del sólido igual a uno. Entonces, bueno, si quiere vamos a colocar aquí rápidamente para que lo vean. Esta expresión acá, a ver, tape. Volvemos a colocar aquí esto, colocamos acá, ¿verdad? Y decimos que el peso del sólido va a ser igual a el gamma del agua, el gamma del agua multiplicado por el G sub S, por el GS, porque el volumen de sólido es igual a 1. Entonces, nos queda esta expresión acá. Ahora fíjense, ahora, ¿cómo pasamos de volumen a peso de agua? Porque ya tenemos el volumen del agua, pero ahora tenemos que buscar es el peso del agua. Pues muy sencillo, porque a ver, vamos a escribirlo por aquí en un ladito. Esta expresión que está acá, esta expresión que vemos acá, escape, esta expresión que vemos acá, ¿verdad? Esta que está acá, que es el gamma del agua dividido peso del agua entre el volumen del agua,
pues la vamos a utilizar para hacer eso, ¿verdad? Aquí vamos a colocarlo por aquí en un ladito. El peso específico del agua va a ser igual al peso del agua entre el volumen de agua. Entonces, como conocemos el volumen de agua que es W por GS, ¿verdad? Pues despejamos peso del agua. Entonces, si decimos acá que el volumen de agua, perdón, el peso del agua va a ser igual al gamma del agua, ¿verdad? Por el volumen de agua, al gamma del agua, por, ay, a ver, disculpen la expresión, al gamma del agua por el volumen de agua, pero el volumen de agua es W por GS, como se ve acá, W por GS, entonces sería W minúscula por GS por GS. ¿Ve? Como entonces aparece gamma del agua por GS por W. Y así vemos cómo luego decimos, bueno, el peso total de la muestra sería esta sumatoria. El peso del aire no existe, el volumen de aire pues sería, si queremos saber el volumen de aire, pues sería, el volumen de aire sería el volumen, sería E menos el volumen de agua. Entonces eso ya me podría generar una expresión como tal. Entonces, escape acá, ¿verdad? Escape. Y ahora voy a borrar esto para poder continuar, porque si no se va a aparecer en las otras diapositivas. Igual esto les está quedando grabado, inclusive hasta en el momento que estoy borrando. Entonces, fíjense, como densidad húmeda es peso de la muestra, como lo vimos anteriormente acá, como el peso húmedo es peso de la muestra entre el volumen de la muestra, pues entonces es fácil, porque aquí tenemos el peso de la muestra es este señor más este señor, W por GS por el gamma del agua y GS por el gamma del agua. Entonces, GS por digamos, peso del agua por el GS por el gamma del agua y GS por el gamma del agua, solo que aquí estamos sacando como factor común GS por el gamma del agua y por eso nos queda 1 más W. Entre el volumen de la muestra es 1 más E. Ahora, si yo hablo de la densidad seca, que es igual, pero al peso del sólido dividido entre el volumen de la muestra, pues el peso del sólido es GS por el gamma del agua, como aparece acá, dividido entre el volumen de la muestra, que es 1 más E, como lo vemos acá, 1 más E. La saturación, ¿verdad? Como nos dice acá, la saturación, como la vemos en esta expresión, en la anterior, que es volumen de agua entre volumen de vacío. Entonces, vamos hasta allá, ¿verdad? Y vemos que el volumen de agua es W por G sub S. Entre el volumen de vacíos, eh, eh, que es E, volu volumen de vacíos, ¿verdad? Perdón, volumen del agua, que es W peso, digamos, continua humedad por GS, dividido entre el volumen de vacíos, que es E. Entonces, por eso aparece esta expresión que está acá. Ahora, acá, si denotamos, ¿verdad? Si denotamos ahora un suelo, pero sin contenido de aire, o sea, es un suelo saturado, donde existe solo agua y solo sólido, pasa lo mismo. El volumen de vacíos, perdón, el volumen de la muestra es 1 más E, porque el volumen de vacíos es igual al volumen del agua y es igual a E, ¿verdad? Entonces, el volumen de sólido es igual a 1. De aquí, para llegar acá, ya sabemos que G sub S por el gamma del agua. Esto sigue siendo igual. Ahora hay que ver cómo, es que en la expresión anterior, que el peso del agua es W por G sub S por el gamma del agua. Y en este caso es por el gamma del agua. O sea, si nosotros decimos que el peso específico del agua es el peso del agua entre el volumen de agua, pues entonces el volumen de agua es E.
Entonces ahí nosotros despejamos el gamma, tenemos el gamma del agua, despejamos peso del agua y nos da E por gamma del agua. Eso es evidente. Entonces tenemos la misma expresión. Entonces si decimos igual, peso específico húmedo, o sea, densidad húmeda del suelo, pues pasa lo mismo. Uno más W G sub S por el gamma del agua, que son comunes aquí, G sub S por el gamma del agua, dividido entre uno más E. A ver, puse aquí en silencio porque esta expresión no debería estar acá porque, es decir, aquí no aparece contenido de humedad, solamente aparece por eso, porque es que aquí esto no debería aparecer gamma húmedo porque el suelo no está húmedo, el suelo es saturado. Estos son, perdón, estos son las expresiones anteriores del suelo parcialmente saturado, pero esta que está acá sí sería nuestra expresión. Ahora, E por el gamma del agua más G sub S por el gamma del agua, entonces aparece GS más E por el común que es el gamma del agua, dividido entre el volumen de la muestra que es 1 más E. Estas expresiones 1, 2, 3 que están aquí arriba son las de la diapositiva de la parte anterior. Solo que aquí, cuando el suelo está saturado, queríamos resolver esta expresión cuando el material está saturado. En este momento, pues pido disculpas porque tuve que pausarla porque de repente me enredé yo mismo con las diapositivas. Ok, entonces ya aclarado la diapositiva, pues nos vamos a ver, ya terminado ahí, bueno, podemos ver, por ejemplo, una tabla de acuerdo al tipo de suelo, más o menos cuál es la relación de vacío que se puede encontrar, cuál es el contenido de humedad saturado y cuál es el peso unitario del suelo seco en kilonewton metros cúbicos, ¿verdad? Más o menos esto lo podemos trabajar a kilogramos metros cúbicos haciendo las transformaciones. Los pesos específicos SUS, que van desde la arena hasta la turba, pues mire, los pesos específicos normalmente se hacen 264, 266, los limos ya empiezan a aumentar el peso específico, las arcillas un poco más altas, ¿verdad? Y algunas van creciendo y otras van descendiendo. Por ejemplo, las turbas son suelos orgánicos, ¿verdad? Y su peso específico baja. Entre el suelo sea más pesado y ocupe menos volumen, el peso específico aumenta, pero cuando el peso del sólido disminuye y el volumen es muy grande, pues entonces el peso específico disminuye. Por tanto, son suelos poco pesados, ¿verdad? Entonces, unas tablas referenciales no pretenden de alguna manera clasificar el material. Entonces, aquí fíjense, tenemos estas varias formas de relaciones para densidad húmeda, densidad seca y densidad saturada. Todas estas expresiones salen de los trifásicos, de los diagramas trifásicos que tenemos en las diapositivas anteriores. O sea que yo les invito a que ustedes en casa logren o busquen la manera de demostrar estas expresiones gráficamente. Demostrar estas expresiones gráficamente y así van avanzando para estudiar, ¿verdad? Esto es muy sencillo, solo que hay que darle alguna práctica. Sentarse un rato a hacer manipular las expresiones para encontrar otras expresiones que conlleven a lo mismo. Bueno, dentro de estas relaciones volumétricas y gravimétricas, pues tenemos que hablar un poco sobre lo que es la compacidad relativa. Digamos que de alguna manera es el grado de acomodo alcanzado por las partículas de suelo, dejando más o menos vacíos entre ellas. Suelen realizarse en los siguientes términos. Un suelo compacto caracterizado por tener mayor grado de acomodo de sus partículas, menor relación de vacíos,
menos capacidad de deformación y por lo tanto mayor peso volumétrico. Eso es para un suelo compactado. Los suelos finos prevalecen en ellos la forma laminar. En estos materiales la influencia de la forma es muy importante y la relación aérea del volumen es grande. Para medir la compacidad o densidad relativa de un suelo de estructura simple, Terzaghi indujo una relación empírica, es decir, una relación empírica donde compara las relaciones de vacío del suelo en estado muy compacto o en estado muy suelto respecto a la natural y la compactada en campo. Ya nosotros veremos un ensayo que es la densidad relativa. Dice que esta fórmula que está acá, que dice E máximo, que es la relación de vacíos cuando el suelo está muy suelto, menos la relación de vacíos, aquí puede ser colocar la relación de vacíos en estado natural o en estado compacto en campo, ¿no? Y dividido entre la relación de vacíos máxima y menos la relación de vacíos mínima. La relación de vacíos mínima es la producida en el laboratorio bajo ciertas condiciones cuando compactamos el material por vibrado, pero colocando un material seco, ¿verdad? Logramos una relación de vacíos. Y la relación de vacíos máxima la logramos en el laboratorio también con un material seco, dejándolo lo más suelto posible. Ya veremos algún video donde podamos ver ese ensayo de cómo se hace cómo se practica la densidad relativa en campo. Pero entonces, esto es un valor muy importante que está muy relacionado con la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, tanto que hay relaciones donde la densidad relativa está relacionada con ángulos de fricción interna, ¿verdad? Esta densidad relativa solo se puede utilizar para suelos granulares, para los suelos finos no se puede dar este ensayo. Como dice Carter Sagan, hubo una relación empírica. Esto, si ustedes se van a mirar, esto es un averaje. Es decir, ¿cuál sería el averaje entre un suelo muy suelto, entre un suelo muy compacto, realizado en el laboratorio, respecto a, bien sea, si voy a buscar la densidad relativa natural, pues tendría que buscar cuánto es la relación de vacío en estado natural. O la densidad relativa compacta comparándolo con un ensayo de densidad en campo, o sea, determinando cuán denso está en el campo y cuál sería la relación de vacíos en campo, ¿verdad? Entonces aquí dice compacidad relativa CR, ¿verdad? O densidad relativa DR o también índice de densidad. Este índice puede definir como la comparación entre la relación de vacíos en condición natural o compactada de un suelo y las relaciones de vacío en los estados más sueltos posibles de ese suelo, donde en 3.1, que sería la ecuación, E máximo es la relación de vacíos en el estado más suelto, E mínimo es la relación de vacíos en el estado más compacto posible, E es la relación de vacíos que se considere bien sea natural o mejorado en campo, que sería compactado como tal. Pero ya era como para adelantar esta relación volumétrica del suelo en esta clase. Entonces, fíjese, aquí está la expresión. Densidad es la misma que está aquí en la parte de atrás, pero acá está, bueno, enmarcada, ¿verdad? También esta expresión se puede usar en función del G sub S, ya llegará el momento en donde vamos a hacer esta deducción, será en la próxima clase, ¿verdad? Y aquí están los parámetros, fíjese, la densidad relativa es un valor que varía entre 0 y 100, entre 0 y 1 si no está en porcentaje. Entonces, fíjese, aquí dice, un suelo que de entre 0 y 20% describe como un suelo muy suelto, entre 20 y 40 como un suelo suelto, entre 40 y 60 como medio, entre 60 y 80 como denso y entre 86 como muy denso. E inclusive estos dos últimos se requiere hasta voladura para poder remover este material, sobre todo en el último, ¿verdad? Entonces, cada vez que aumenta la densidad relativa, aumenta la resistencia del suelo a ser separado como tal. Bueno, entonces aquí estas tres últimas diapositivas que tengo acá, pues, bueno, vamos, mm, como quiero demostrarles acá cómo se determina el peso específico relativo a los sólidos, yo les voy a dejar a ustedes estas dos diapositivas que son de mi cuaderno, ¿verdad? Donde hay otra forma de determinar expresiones, ¿verdad? Tanto de humedad como de relación de vacíos, ¿verdad? A través de esto que está acá. Entonces, quiero que la miren, ¿verdad? Quiero que la miren y traten de deducir qué es lo que se hace allí, ¿verdad? En función de lo que ya explicamos en la clase, en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Y voy a pasar directamente a esta última diapositiva de cómo se halla el peso específico en el laboratorio, ¿verdad? Dice que el peso específico relativo de los sólidos es un factor auxiliar en la determinación de las relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos, como también un factor auxiliar en la consolidación, hidrometría, gradiente hidráulico crítico.
Es decir, si en este valor GSUS, estos ensayos no se podrían realizar, porque para realizar sus cálculos dependemos del peso específico relativo de los sólidos. Esto que está acá, ¿verdad? Dibujado, es un matraje aforado o pignómetro. Se llama matraje o pignómetro, ¿verdad? Para realizar el peso específico, ¿verdad? Pues nosotros necesitamos determinar en el laboratorio el peso del sólido, que no sería nada difícil porque es agarrar una cantidad de suelo sólido que esté seco y pesarlo en la balanza. El volumen del sólido, ¿verdad? Porque es una muestra irregular que cada vez que la muevo cambia de forma y entonces no sé cómo determinar ese volumen, ¿verdad? ¿Cómo determinar ese volumen? Y el gamma del agua es un dato, ¿verdad? Puede ser 1 gramo centímetro cúbico o 1000 kilogramos metros cúbicos, ¿verdad? Es un valor, perdón, no es a dimensiones, es un valor conocido. ¿Qué es lo que nos interesa? Conocer el volumen del sólido. Para eso, ¿verdad? Nosotros nos valemos del pignómetro, ¿verdad? De un solo pignómetro para, primero, ¿verdad? Agarramos el pignómetro y ese pignómetro tiene una línea que se llama marca de aforo, donde llenamos el pignómetro hasta su capacidad total, haciendo coincidir el agua con la marca de aforo, ¿verdad? Al colocarle el agua hasta la marca aforo, si queda mojado, se seca por dentro, se seca por fuera, ¿verdad? Y se hace el peso. Entonces, a eso lo llamamos peso WP, es pignómetro, más el peso del agua. Aquí corregí, remarqué, pero es WW. Y para eso le puse aquí como una G que parece un 6, es peso de agua grande. Es decir, todo el pignómetro más el agua total, ¿verdad? Luego, ese pignómetro, nosotros, ese mismo pignómetro que ya hemos pesado, ¿verdad? O antes de colocarle agua, le colocamos el suelo, o después bueno, digamos, vamos a hablarlo así, se pesó con el agua. Ese pignómetro previamente, ¿verdad? También estuvo pesado con suelo, que es el material, debe estar completamente seco. Luego, ese pignómetro que lo hemos secado y lo hemos llevado y le hemos colocado agua, lo vamos a llenar de nuevo hasta la marca de aforo. Pero antes de eso, nosotros deberíamos llenarlo con unas 3/4 partes de agua y extraer el aire, ¿verdad? Porque el ensayo debe ser peso del sólido entre el volumen del sólido, pero el volumen del sólido es solo sólido, no del sólido más aire. Como ocupa aire el sólido, entonces lo llevamos a una máquina succionadora, que eso lo veremos en el ensayo de peso específico en el laboratorio, y extraemos el aire. Por ahora conformémonos de que ese pinómetro se volvió a llenar con suelo, con la cantidad de peso del sólido y agua, ¿verdad? Y completamos igual hasta la marca de aforo, ¿verdad? Como nosotros necesitamos determinar el volumen del sólido, si yo agarro y resto el peso del pinómetro más agua, menos el peso del pinómetro más agua, más peso del pinómetro más suelo, más agua, peso del pinómetro más agua, pero yo le puse aquí agua pequeña, es decir, no es el total de esta agua, es más pequeña que esta. Entonces, si yo marco la diferencia de este menos el último, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? A esto le resto esto, ¿verdad? Y me va a quedar el diferencial de agua menos con valor negativo el peso del sólido, ¿verdad? Porque estoy restando un peso menos otro peso que es mayor, porque este tiene agua y tiene sólido, entonces menos el agua, entonces agua grande menos agua pequeña, me queda el diferencial de agua en positivo, pero me queda el peso del sólido en negativo, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero eliminar para que me quede solamente la diferencia de agua, peso del pinómetro más agua, menos el peso del pinómetro más suelo, más agua pequeña, me queda la diferencia de agua menos el sólido. Pues entonces, si yo le sumo de nuevo el sólido para que se vaya, entonces se me va el peso del sólido con el peso del sólido y me queda solo la diferencia de agua. Si a esta expresión yo le llamo W2, a esto le puedo llamar W1. Entonces yo digo, bueno, para hallar el volumen de sólido sería W2 menos W1 y le sumo el peso del sólido porque W1 tiene un sólido en negativo y con un sólido en positivo se van. Fíjese acá. Peso del pinómetro más agua, más el peso de agua grande, menos, ¿verdad? Menos el peso del pinómetro más suelo, más pinómetro más agua pequeña. Entonces, si yo resto este menos este, se me va el peso del pinómetro, se me va con el peso del pinómetro, peso de agua grande menos el peso de agua pequeña, porque aquí precede un signo menos, me queda menos también el peso del sólido, pero como yo estoy sumando peso de sólido, pues este peso de sólido se me va con este pinómetro se me fue con este y me queda peso de agua grande menos el peso de agua pequeña. El peso de agua pequeña, entonces eso sería realmente el volumen del sólido. Entonces, por eso que aquí en esta expresión aparece la expresión de laboratorio dice que el GSUS es el peso del sólido entre el volumen del sólido, que quedó esto, volumen del sólido W2 menos W1 más el peso del sólido. Y eso es lo que aparece aquí,
peso de sólido positivo más W2 que quedó positivo menos W1 que quedó negativo. Entonces, esa es la expresión cómo se halla el peso específico relativo de los sólidos en el laboratorio, ¿verdad? Como para adelantarles esta parte de cálculo del laboratorio. Ya en el video que mostraré, pues veremos cómo se halla el peso específico en el laboratorio. O sea, digamos algo más real. Entonces, bueno, hasta aquí queda la clase, repasar, hacerlo, digamos, hacer su escrito en el cuaderno. Lo que yo le sugiero es que esta clase la pasen en el cuaderno para que se entienda lo que se hizo y bueno, seguir en esta sintonía de, mm, de aplicar los conocimientos adquiridos. Posiblemente uno se como que se enreda un poco, ¿verdad? Pero trata de aclarar. ¿Verdad? La clase en vivo me parece de alguna manera mejor porque uno puede interactuar con el estudiante, ¿verdad? Vivo online, pero como no hemos podido concretar para que ustedes vayan preguntando, entonces nos arropamos, como dice, hasta donde nos alcance la cobija, como tal. Bueno, les deseo que pasen una feliz noche y bueno, digo que pasen una feliz noche porque estoy grabando esto a esta hora de la noche y bueno, ya ustedes verán en qué momento la podrán ver la clase.